cada vez más fuerte. Como ella dice, lo dice muy finamente, dice, una acumulación sin fin de la propiedad debe basarse en una acumulación sin fin del poder. Esto es muy importante. Otra idea que circunda todo el trabajo de él. Y que, por ejemplo, otros autores, que luego me referiré un momento, que es Giovanni Arrighi, lo hacen suyo. ¿Por qué? Porque esto diría que en cada fase del imperialismo, el país hegemónico en esa fase es cada vez más grande y debe tener más fuerza humana, política y más poder. O sea, habría casi una cierta lógica, ¿no?, de que al imperio británico lo sustituyera el imperialismo norteamericano, es decir, al fin y al cabo una pequeña isla, que era lo que tenía detrás el sustrato del imperialismo, el sustrato territorial del imperialismo británico, le sustituyera un país continental como Estados Unidos. Y si algunos piensan que al imperialismo norteamericano le va a suceder el imperialismo chino, estaríamos en otro país también continental, pero que tiene la linda cifra de 1.400 millones de habitantes. Entonces, había otra lógica de poder. No sé si entendéis la idea. Esta es la segunda idea clave del libro de Harvey, que hay que trabajar mucho sobre ella, porque es muy importante. Y hay una tercera idea, que yo creo que es lo más interesante del libro de él, ¿no?, que recupera un concepto de mar que está presente en el Capital, en unas páginas memorables, que es lo que llama Marx la acumulación originaria del capital. ¿A qué llama Marx la acumulación originaria del capital? Que para que hubiese habido capitalismo había que matar a mucha gente, robar a mucha gente, a mano armada, y explotar muchos pueblos para que haya capitalismo. O sea, que la partera de la historia ha sido la violencia, y la violencia ejercida por el poder político. En este sentido, se puede decir que la violencia es la otra cara de la economía. Es decir, si se dice que la política es la guerra, es la continuación de la política por otros medios, se puede decir que la guerra es la continuación de la economía por otros medios. Es lo que quiere decir él. Que eso explicaría, pues, no hay capitalismo imaginable sin la conquista de América Latina por españoles, por británicos y sobre todo por españoles y portugueses. Entonces se acaba de cortar. Por lo tanto, sin eso no habría capitalismo, porque sin eso, lo que más explicó, cómo de ahí salieron los grandes fondos, el oro, la gran cantidad de dinero, que hizo posible la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo en dos grandes países que fueron los que sustituyeron a España. Por un lado, los Países Bajos, y por otro lado, Gran Bretaña, que salieron de ahí, que a su vez nos lo robaron limpiamente, dicho sea de paso, porque también usaron el armamento. Entonces, en ese contexto, saca Harvey un concepto que es clave, que yo creo que es decisivo, y que había estado ahí dándole vueltas, pero que nadie había formulado, que era el concepto de acumulación por desposesión. Es decir, para él es connatural al capitalismo acumular robando y saqueando riqueza. Esa es la clave de él. Y explica lo que ha ocurrido en esto que hoy estamos viviendo, que son las privatizaciones, las liberalizaciones, los pelotazos urbanísticos, las deslocalizaciones. Todo eso para él no son nada más que robo. La privatización del agua, la lucha por los recursos minerales y energéticos, el convertir la cuestión ecológica en una cuestión ya militar, o todos estos procesos que se han llevado, las grandes desindustrializaciones que ha habido en los países del este, por ejemplo, la miseria creciente, o las políticas neoliberales. Para él todo eso es connatural al capitalismo, que hay una acumulación a partir de la reinversión de los propios beneficios, pero que eso siempre está acompañado por una acumulación por desposesión, por el empleo
simplemente del robo, de poseer a una persona y quitárselo. Derechos que tú tenías. Pero eso, por ejemplo, ¿qué es sino la privatización de las pensiones? Por ejemplo. O la privatización de la seguridad social. O la mercantilización de los derechos sociales. Entonces, todo eso creo que son mecanismos de interrelación entre el poder político y la economía capitalista en un mecanismo único de carácter imperial. Voy a terminar ya, porque como veréis, las cosas se me han hecho ya muy largas, y ahora ya solamente me queda entrar en dos cosas. Al final, Harvey, ¿qué nos quiere contar con esta teoría primera que yo acabo de discutir? Nos está contando algo que a él le preocupa mucho, claro, como a todos nosotros, que es dónde va la humanidad a partir, sobre todo, de este mundo que yo gráficamente lo señalo, es un mundo cada vez más desigual, cada vez más injusto, marcado por la guerra y por la aparición de nuevo de la guerra como instrumento directo de la política. Es decir, hay una serie de estados o un estado que se arroga el poder soberano para definir quién es bueno, quién es malo, quién es terrorista, quién no es terrorista, quién está al servicio de la paz, y ese poder omnímodo es el poder hoy soberano de Estados Unidos. Cuando las Naciones Unidas están de acuerdo con él, de acuerdo, y si no están de acuerdo, todavía las Naciones Unidas. A él lo que él llama, y a Ricky, Giovanni Arrighi llama, un imperialismo, un dominio sin hegemonías, o un dominio puramente basado en la coerción. El problema es cómo explicar la cara esta del imperialismo norteamericano. Eso es, al final, lo que intenta es explicar en el contexto de los cambios que se están dando en todo el mundo. Claro, la idea es cómo explica Irak, la intervención en Irak. ¿Cómo lo explica? La intervención en Afganistán. Guantánamo, ¿cómo lo explica? ¿Cómo explica esta agresividad? Se puede discutir si ha sido de siempre o no ha sido siempre, esta específica agresividad norteamericana, que además se ha empatado. La primera cuestión, es evidente, el petróleo. Es evidente. Hay por ahí un libro magnífico que recomiendo mucho, que se llama La fiesta se acabó, que es de un geólogo y periodista norteamericano que habla de la crisis energética, ¿no? Que cuenta bien cómo esto se acabó, la fiesta se acabó, que es la aparición por primera vez desde el capitalismo de base fósil, de energía fósil, que es el capitalismo que hemos conocido, el gran capitalismo, el capitalismo industrial, el capitalismo de base fósil, es la primera vez que se encuentra ante una expectativa que no conocían, que es no la escasez del petróleo, sino de un petróleo caro. Hay una crisis de oferta. No voy a explicar las razones, no voy a entrar en eso. Por primera vez hay un problema real, que es que todo el proceso de crecimiento económico que ha habido en el mundo occidental, prácticamente desde la revolución industrial, se ha basado en el consumo, en el uso y el abuso de combustibles fósiles. Y que esa base material, que ha sido además muy barata, se está agotando. Al menos como barata, y luego agotándose como base fósil. Las dos cosas. Pero ahora el problema no es que no hay petróleo, es que es cada vez más caro, y eso se demuestra, lo demostró un tal Hoover en los años 60 en Estados Unidos, la famosa curva de Hoover, donde explica por qué se da eso. Y cada vez cuesta más, se llega a lo que se llama el pico, y cada vez cuesta más producir petróleo, y cada vez tiene menor calidad. Y por tanto, cada vez se usa más
un barril de petróleo para producir petróleo. Se calculaba que antes, estamos hablando de